Muy buenas tardes. Efectivamente vamos a dar comienzo a esta primera sesión de nuestras jornadas de la 13ª Semana de Estudios Alfonsíes, y lo vamos a hacer con la intervención del profesor Monsalvo Antón. Como ya nos han adelantado, él es catedrático de la Universidad de Salamanca, a la que está vinculado desde el momento de su licenciatura. Allí ejerce como catedrático desde el 2008. Ha publicado más de una docena de libros. Yo simplemente les doy cuenta de alguno de ellos: El sistema político concejil, por ejemplo, o Las ciudades europeas del medievo, La construcción del poder regio en la monarquía castellana, Edad Media y medievalismo, en fin, hasta un total de 12 obras de autoría personal. Ha coordinado también, y esto yo creo que es muy importante, ¿no?, en esta labor divulgativa a la que estamos orientados o vocacionados los profesores universitarios, ha coordinado también el primer manual digital universitario de historia medieval, Historia de la España medieval, que tiene una primera edición en el 2014 y una segunda en 2018, ¿no? Bien, aparte de esto, autor de más de 80 publicaciones especializadas, temas muy diversos: antisemitismo, por ejemplo, en la Edad Media, formación de territorios, instituciones concejiles en los siglos XI al XIII, sociedades y poderes bajomedievales en Castilla, mentalidades, la imagen cultural de la sociedad en la cronística, en fin, un sinfín de temas. Y ha participado y dirigido algunos proyectos de investigación del Ministerio de Educación, y también quiero acabar reseñando algo que creo que es importante. En 2013 le fue concedido por la Universidad de Salamanca el premio María de Maeztu de excelencia científica por su trayectoria investigadora. Aparte de eso, aparte de ser un gran profesor, un gran investigador, es también un gran amigo, y por eso me siento especialmente honrado por haber tenido el privilegio de presentarlo. Sin más, cuando quieras. Gracias a los asistentes, gracias a Carlos de Ayala por su presentación, a Rafael y a todos los miembros del comité organizador de la cátedra por invitarme a participar en la 13ª Semana de Estudios Alfonsíes, a la que felicito por su trayectoria, porque es un referente en el medievalismo. Es una semana dedicada al legado de Alfonso X. Yo voy a hablar de otro legado. No lo llamo así en el título, se titula El reino que heredó Alfonso X. Pero es el legado de su padre, de Fernando III, el reino que le dejó Fernando III a Alfonso X. Claro, una ponencia de este tipo no puede ser una investigación con datos nuevos. Tampoco yo soy un especialista específicamente en el reinado, ni mucho menos. Tendría que traer aquí a colación la figura de alguien que no está hoy, pero que vendrá mañana, el profesor Manuel González Jiménez, máxima autoridad en el reinado de Fernando III. Pero es que incluso en Alcanate a veces han salido balances del reinado. El propio Carlos de Ayala no hace muchos años presentó una especie de balance del reinado de Fernando III. Yo no voy a tratar exactamente las mismas cuestiones, pero en todo caso tiene que ser una ponencia de interpretación, una ponencia de reflexión sobre lo que supuso Fernando III, a partir de un par de ideas fuerza o de líneas argumentales que son las siguientes. Por una parte, Alfonso X es uno de los grandes reyes de la Europa medieval, y por supuesto de España, pero de la Europa medieval. Su reinado es colosal, con enormes transformaciones, y desde ese punto de vista no vamos a hacer una comparación. Pero una de esas ideas es que una parte de esas políticas que desarrolló el rey sabio están ya trazadas, están esbozadas en el reinado anterior. Esa es una de las líneas. Y la otra línea es que Fernando III fue un gobernante de éxito en muchos aspectos, en muchas esferas, de tal modo que el legado que dejó a su hijo fue de concordia, de paz,
de tranquilidad. Es decir, un reino sin problemas, es lo que le legó a su hijo. Y esto también tiene su valor, puesto que en gran parte es debido a los aciertos del propio rey. Esas son las dos líneas argumentales que desarrollaré en seis esferas. No todas las trataré con igual intensidad. 1, guerra y expansión. 2, relaciones del rey con las fuerzas del reino, alta nobleza e iglesia. 3, organización jurídica y social del reino a partir de la política foral y de privilegios. 4, reformas del Estado o transformaciones institucionales. 5, relaciones entre reinos. Y 6, bueno, unas pinceladas sobre política cultural. Esas dos ideas en esas 6 esferas que constituyen el reinado. Empiezo con la primera, guerra y expansión. Bueno, guerra y expansión. Si he dicho que antes no se pueden comparar los dos reinados, en este punto de la guerra y la expansión no solo se pueden comparar, sino que en esta esfera Fernando III saldría ganando en la comparación. Pero es que Fernando III saldría ganando en comparación con cualquier otro rey. Hay en este aspecto pues un desarrollo claro de las conquistas de unos 100.000 kilómetros cuadrados que incorporó. No voy a explicar los detalles, pero bueno, las crónicas dejan muy claro que desde 1224 hay una prioridad en la guerra. Se conquistan primero las grandes plazas del reino de Jaén en los años 20 y 30, en el 36 la conquista de Córdoba, 45-46 Murcia, Jaén, 48 Sevilla. En fin, son conquistas impresionantes que han dejado su rastro en las crónicas, sobre todo la crónica latina de los reyes de Castilla, que son muy explícitas en este punto. En relación con las conquistas, hay que ver si se da con Fernando III, ese punto de inflexión, esa bisectriz en la historia de España, a partir del punto de inflexión, la guerra contra los musulmanes estaría ya ganada en términos históricos. Y aquí tenemos dos posibilidades, las Navas o las conquistas de Fernando III. Las Navas tienen un gran impacto simbólico, quizá porque Jiménez de Rada, el cronista, insistió, dedicó muchas páginas y muy importantes a esta victoria, pero los especialistas en la guerra, pienso en el propio Manuel González Jiménez, en García Cid, han insistido en que las Navas estratégicamente no fue una batalla tan importante. El poder almohade todavía siguió intacto mucho tiempo. Y esto remite a Fernando III. Fernando III es el gran rey que consigue conquistar las principales ciudades andalusíes, que estaban muy pobladas, que eran muy poderosas. Era realmente ese el reto. Y lo consigue él. Y en ese aspecto no tiene comparación. Hay un texto de la Primera Crónica General. Primera Crónica General no es la crónica alfonsí directamente, sino una recomposición de textos, y concretamente este párrafo, que es el capítulo 1132 de la Primera Crónica General, el texto que editó Menéndez Pidal, habla de unas supuestas últimas palabras que Fernando III dedicó o dijo a Alfonso en su lecho de muerte. Por tanto, no es un testimonio directo, pero es algo que recrea esa memoria que unas décadas después se tenía de Fernando. Le dice Fernando a su hijo al morir, en un diálogo, te dejo toda la tierra de la mar acá, que los moros del rey Rodrigo de España ganado hubieron. Et en tu señorío finca toda, la una, tierra, conquerida, es decir, conquistada, la otra, tributada. Aquí se condensa esa idea de reconquista. Y a mí me parece la aportación fundamental en este campo de Fernando III, incluso frente a la idea de cruzada. Y miro a Carlos, porque él es uno de los que ha contribuido, con las contribuciones propias y habiendo estimulado también las de otros, a resaltar el carácter de rey cruzado de Fernando, y efectivamente es muy importante. Bueno, habría que recordar las indulgencias que ya con Honorio III se dan a los cruzados hispánicos, y después con Gregorio IX y con Inocencio IV en la campaña de Jaén, incluso en la de Sevilla, aunque no sea tan explícito. La cruzada es importante, pero la cruzada no deja de ser algo de décadas, algo más de,
algo coyuntural, un poco contingente, pero la Reconquista es una memoria de más de 400 años en ese momento. Y este párrafo que he leído habla de don Rodrigo, con lo cual está recreando la pérdida del reino, el inicio, por tanto, de la Reconquista, y está recreando también el carácter total, en el sentido de que el rey le dice a su hijo, aunque sean palabras ficticias, pero significativas: te dejo toda la tierra, toda España. Una está ya conquistada, la otra, bueno, no lo está, pero está tributada, es decir, está sometida y bajo el pago de tributos. Y esta es la gran contribución en la Reconquista, más que en la Cruzada, porque eso es lo que da una gran dimensión al rey de unir el pasado secular con el presente, esa idea de Reconquista, que no solo es algo militar, hay que recordar también que las batallas y las conquistas tienen un gran valor simbólico. Quiero recordar simplemente el episodio que citan Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, los cronistas latinos, antes que otros, quiero decir, lo hacen ellos, del episodio de las campanas de Santiago. Cuando Fernando III conquista Córdoba, las campanas que había robado Almanzor, muchos siglos antes, las devuelve a su lugar de origen. Estaban en la mezquita tratadas sin la dignidad de vida. Y eso es muy simbólico, es decir, fijaos cómo enlaza el presente suyo de la conquista de Córdoba, que es solo algo que espera ampliarse, y el pasado, en este caso Almanzor, y también don Rodrigo, la pérdida de España. Es decir, y a mí esa es la contribución que me parece más relevante por encima de la Cruzada, siendo esta también extraordinariamente relevante. Segundo lugar, segunda esfera, relaciones con las fuerzas del reino, Iglesia, nobleza. El reinado de Alfonso X fue complicado en relación con estas dos grandes fuerzas. Tuvo problemas con la Iglesia, tuvo problemas muy serios con la alta nobleza, hasta el punto de que el proyecto alfonsí descarriló en gran parte por la rebelión de la alta nobleza. Sin embargo, el reinado de Fernando III tiene otro perfil distinto. Fue un reinado tranquilo en ese sentido, relativamente. En la Iglesia hay estudios, han hablado de ello, el propio Carlos Ayala tiene estudios, y luego trabajos específicos sobre la Iglesia, Demetrio Mansilla, Ana Rodríguez López, Jorge Díaz Ibáñez, y hay otras muchas opiniones. Y coinciden más o menos en que el papado, pese a estar en un momento de teocracia pontificia, de su esplendor, estaba agradecido al rey, precisamente por lo que estaba conquistando en Andalucía. Y bueno, le permitió al rey organizar con bastante soltura las nuevas diócesis andaluzas, y de alguna forma, pues, digamos, tuvo un respaldo el rey del papado. Sin embargo, el papado no le dejó tampoco intervenir en exceso cuando, bueno, utilizó esa propensión de los reyes a intervenir o a inmiscuirse en la designación de obispos. Y, por ejemplo, hay varios conflictos, como Segovia en 1227, Osma en 1246, Córdoba-Sevilla en 1249 o Cartagena en 1250, en el que el rey quiso imponer a los obispos y el papado frenó esa iniciativa. Es decir, el papado permitió a Fernando III una gran soltura en relación con la Iglesia, pero no le dejó tampoco excederse. Aún así, no lo pretendía, no fue un rey especialmente intervencionista. Yo creo que su actitud fue de regalismo moderado. No tuvo un afán intervencionista excesivo en la Iglesia. Lo cierto es que al final las relaciones del rey con la Iglesia eran buenas, y eso es lo que pasó a su hijo. Con respecto a la nobleza diríamos que el reinado para el rey empezó mal o muy mal y terminó bien o muy bien. Empezó cuando llegó al trono de Castilla en 1217 con una rebelión del principal linaje de los Lara, desde 1217 al 21, de los hijos de Nuño Pérez de Lara, Fernando, Álvaro y Gonzalo. Después, bueno, dos de ellos fueron muriendo, otro se apartó, pero empezó en el 21 una rebelión de otra rama de los Lara, la de la casa de Molina entonces, de Gonzalo Pérez Manrique, con el apoyo de otros nobles, Gonzalo Díaz de Cameros, pero más o menos logró el rey solventar esta rebelión, y hacia 1230 estaba el reino pacificado.
se había apoyado bastante en un linaje, que es el de los Haro, que es el otro gran linaje enfrentado a los Lara. Desde 1230 la situación fue más tranquila en relación con los nobles, salvo por algunos pequeños episodios. Hubo un linaje que tuvo algún conflicto con el rey, los Castro, pero duró poco, y en los años 30 vemos Alvar Pérez de Castro, el cabeza de linaje de esta familia, luchando codo con el rey en las tierras jienenses, por tanto ya con la situación calmada. Y luego vemos algún Haro, a Lope Díaz de Haro, Lope Díaz II de Haro, sería, en 1233, provocando una rebelión porque quería controlar los castillos de la zona norte. Bueno, los Haro tienen mucha importancia, tienen la gran tenencia de Vizcaya, pero se llaman señores de Vizcaya, y tienen una veintena de 15, 20 tenencias en la zona norte, que son castillos regios que de los que intentan apropiarse. Bueno, pues el rey logró evitar esto. Y otro conato fue en 1241-42 de Diego Lope de Haro, el hijo del anterior, Diego Lope III de Haro, que acabó con una intervención en el castillo de Briones, y la situación quedó ya resuelta. Es decir, la prueba de ello es que los Haro fueron alféreces reales, es decir, un cargo de confianza de la corte, pues en los últimos, más de la mitad del reinado de Fernando III. Así pues, la situación con los nobles se solventó. Quiero decir sobre las rebeliones de los nobles en esta época que son bastante diferentes de las de Alfonso X. Los nobles que protestaron y se rebelaron en 1272 contra el rey Sabio impugnaron todo un proyecto de Estado, unas reformas profundas de las leyes, de la estructura del poder, de la soberanía, mientras que en este caso se trata de unas revueltas o rebeliones nobiliarias más tradicionales, se desenvuelven en la lógica feudo-vasallática, los servicios, los castillos, las tenencias. No hay un gran proyecto regio que alterara, digamos, la concepción del poder de los nobles. En cualquier caso, aunque hacemos esta distinción, lo importante es que el legado que deja Fernando a su hijo es de concordia, de pax nobiliaria, como se ha dicho, y es lo que recibe el rey Sabio. Luego, cómo lo gestione tanto en relación con la Iglesia o la nobleza Alfonso X, ya es cuestión de los que hagáis el balance en estos días. Bien, tercera esfera, organización jurídica y social del reino en lo que es la política foral y de privilegios. Aquí yo diría que Fernando III demostró una gran inteligencia política, si se permite la expresión, si se puede hablar en estos términos, porque supo adecuar sus medidas, en este caso el instrumento que tenía de privilegios y fueros, a las situaciones diferentes del reino. El reino era diverso. Hay quien considera que la distinción es entre León y Castilla, pero realmente la distinción seria es, por una parte, entre el Duero hacia el norte y el Duero hacia el sur, y luego las tierras nuevas. Al norte del Duero existe una sociedad señorializada, con potentísimos señoríos eclesiásticos y solariegos, con unas ciudades y villas que son insulares espacialmente, rodeadas de señoríos, mientras que al sur del Duero es una sociedad toda ella avilladgada, toda compuesta por grandes concejos de ciudad o villa y tierra, y por tanto exige soluciones diferentes. Y a estas dos zonas, que el rey supo discriminar, se añade una tercera, la de las tierras nuevas, las conquistas en los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y Murcia. Entonces esto también requería soluciones nuevas. Y a todo ello supo responder muy adecuadamente el rey, con políticas que tildo de inteligentes, porque me parece que es una palabra que puede resultar pertinente. Inteligencia política, buen gobernante. ¿Qué hizo en el norte? En el tercio norte. ¿Me permito? En el tercio norte, del Duero hacia el Cantábrico, hizo algo relevante. Frenar las pueblas, las nuevas pueblas. Los antecesores habían sido grandes fundadores de villas. Alfonso VI fundó muchísimas. Alfonso VI empieza, pero luego Alfonso VIII
el antecesor más directo, porque Enrique I no cuenta, Alfonso VIII fue gran fundador. Con el fuero de Logroño mejorado, utilizó eso para fundar villas en Burgos, La Rioja, desde Vitoria al País Vasco. Bueno, y es el modelo que luego se extiende por la vieja Castilla. Alfonso IX, por la otra parte, otro gran rey fundador. Alfonso IX de León, desde el fuero de Benavente, pues lo utilizó para Zamora, León, desde Llanes también servirá para Asturias y algo en Galicia. Grandes fundadores. Y esto estaba cambiando el reino, es cierto. Alfonso X también va a ser un gran fundador de villas, ¿cómo no? Por supuesto. Seguramente en la ponencia de Álvaro posterior se hable de estas fundaciones de un gran rey en relación con los concejos, como es Alfonso X. Y en medio, el largo reinado de Fernando, con una oscuridad en este tema, sin fundar villas, sin fundación de villas. Y se dirá, o nos preguntaremos por qué. Diremos, bueno, la prioridad era la guerra. Claro, sí, la prioridad era la guerra, efectivamente. Desde 1224, la prioridad del rey es la guerra, no quiere desviar la atención. Y además supo ver que la nobleza podía encontrar en la guerra, como así fue, grandes oportunidades en las nuevas tierras meridionales. Pero supo ver también las dificultades que tenía fundar villas nuevas en el norte. Supo verlo. Fundar una villa nueva en el norte era muy complicado. Ya se había visto con Alfonso VIII y Alfonso IX que fundar una villa significaba entrar en los dominios de nobles, a veces llegar a rebajarse a un nivel de, no solo de aldeas, sino incluso solares y hereditates, a un nivel muy bajo de los dominios para poder redondear alfoces mínimamente viables. Y esto molestaba mucho tanto a la Iglesia como a los nobles. Y además los nobles rápidamente vieron que era una competencia con sus dominios. La villa nueva empezaba a ser próspera, empezaba a acumular riqueza, un mercado, a atraer población, vasallos, rentas. Mal negocio para la nobleza que hubiera una villa cerca. Esto, que es un problema que a Alfonso X le estalló directamente en la cara en su momento, lo supo ver su padre, supo ver esta dificultad y supo orillarla. Eso demuestra una gran inteligencia de evitar este problema cuando tenía otra prioridad. Lo hizo muy bien en ese sentido. Esto no le impidió que al mismo tiempo dar privilegios de tipo comercial a las villas, a las ciudades, exenciones de portazgo, estimular los intercambios. Es decir, en ese sentido fue un rey que estimuló la economía urbana, pero ahí en ese terreno más delicado que digo, de las villas, frenó su política. Y cuando hubo conflictos, que también se dio en su momento, y sigo hablando del Tercio Norte, entre una ciudad y la iglesia diocesana o el obispo y cabildo de esa ciudad, supo jugar siempre a los equilibrios, a la concordia. Estallaron varios conflictos, aquí tengo recogidos algunos, en 1234 entre Oviedo y la iglesia diocesana de Oviedo, en 1241 entre León y la iglesia de León, el obispo de León sobre todo, y son dos ciudades realengas, no digamos ya en Santiago, que es una ciudad episcopal, en 1247 y 1250, o en Tui en 1250. En esta ciudad incluso hubo disturbios urbanos, por conflictos de los vecinos contra el obispo, que era el señor en este caso. En todos los casos, viendo la documentación, observamos algo que es una línea maestra del rey, la búsqueda de la concordia, del reparto ordenado de prerrogativas. No permitió que las ciudades impugnaran las prerrogativas episcopales, diocesanas o si era el caso del señor de la ciudad, señoriales, pero tampoco lo contrario, es decir, buscó siempre los equilibrios. Y lo cierto es que solucionó estos conflictos, los solucionó, de tal modo que todo lo que hemos visto para el Tercio Norte, pues son políticas de éxito, acertadas en cuanto que supo perfectamente mantener esta zona con los equilibrios oportunos y sin que surgieran por ello tensiones. ¿Qué hizo del Duero hacia el sur, en esa otra segunda gran franja del reino? Aquí fue un monarca muy innovador, Fernando III, muy innovador, hasta el punto de que muchas de las políticas que atribuimos, que los especialistas, los que han tratado estas cuestiones para el reinado de Alfonso X, temas de los caballeros, Rafael Sánchez Saus ha estudiado algo de los caballeros y los hidalgos en época de Alfonso X,
Álvaro hablará de ello seguramente, el profesor Manuel González Jiménez. Es decir, todo, y es correcto, todos los privilegios que dio Alfonso X a los caballeros, ese ennoblecimiento de las capas urbanas, no tiene parangón, puesto que Alfonso X generalizó el modelo, etc. Pero están trazadas las líneas ya en época de Fernando III. Hay documentos de 1222, en este caso solo para Castilla, pero luego hay otros en 1250-51 ya para Castilla y León, para toda la corona de Castilla, que van en esta línea. En el 22 reserva los cargos concejiles a los caballeros villanos, los caballeros de los concejos. Seguramente ya venían ejerciendo este rol, pero estas medidas blindaban esta prerrogativa o este privilegio, entre otras cosas porque son cartas, varias cartas se conservan, son iguales, hay Auceda, Peñafiel, Ávila y Madrid, son iguales, desde luego, por tanto es una política general. No solo les daba los cargos, les concedía privilegios a los caballeros, solo ellos podrían ser alcaldes, solo podrían ser los jueces del concejo, solo ellos no pagarían, pero además podían excusar, es decir, excusar a terceros, tener criados excusados, hombres suyos que tampoco pagarían, los excusados que se llaman. Y además lo hizo ya con una gran intuición, porque no se podía excusar a cualquiera, sino a aquellos pecheros que no fueran excesivamente ricos. Es decir, el rey no quería descuidar que llegaran las rentas y por tanto si eran muy ricos ya no podían ser excusados de otro. Tenían incluso ellos que contribuir siendo caballeros. Esto es una medida muy avanzada a su tiempo, se adelanta a las de Alfonso X. También daban esas cartas de 1222 un cierto espacio incluso a los pecheros. En esas cartas se reconocían a los sexmos. Los sexmos son los distritos de la tierra. De momento simplemente es una función la que se les otorga para que gestionen las tasaciones, para que cuando haya que recaudar los tributos, los pechos, pues los pecheros estuvieran presentes en los sexmos para hacerlo, porque no se fiaba de otros. Entonces tenían que ser ellos mismos, los contribuyentes, los que vigilaran quién eran los contribuyentes. Y esto a largo plazo tiene bastante importancia, porque sobre todo en el centro peninsular los pecheros acabarán en la Baja Edad Media teniendo un gran papel político, como estamento político, como estamento de representación de los contribuyentes, de los no privilegiados. Pues todo esto, de alguna forma, todo esto empezó también en estas cartas de Fernando III. Esto se adelantó a su tiempo. En fin, por supuesto también la política de pastos, el estímulo de las distintas formas de pastoreo comunal a nivel de aldea, interterminal o comuniego, también esto, que después, claro, la legislación, los códigos de Alfonso X blindan y regulan bien, también esto nace con Fernando III. Es decir, es una buena antesala, un buen precedente de lo que hizo después su hijo. Bien, y en las tierras nuevas, en las tierras meridionales, aquí también supo cambiar la política cuando fue oportuno, es decir, cuando tiene que repoblar Extremadura, que claro, le corresponde a Fernando III, pues se utiliza el fuero de Cáceres, luego va a ser Cáceres-Usagre porque era conveniente. Cuando tiene que repoblar La Mancha, Castilla-La Mancha, la región actual, pues utiliza el fuero de Cuenca, lo mejora, lo utiliza. Incluso el fuero de Cuenca lo utiliza para el reino de Jaén al principio, porque lo ve oportuno. Y de hecho, pues los fueros de Andújar, Baeza, Santisteban, Ignatoraf, esos fueros de Jaén están basados en el fuero de Cuenca. Era un fuero muy apto para un tipo de zona fronteriza, no con demasiada población, con amplias zonas de pasto, donde no había grandes núcleos urbanos con una complejidad poblacional considerable, y entonces para eso era muy apropiado el fuero de Cuenca. Pero llegó un momento en que el rey comprendió que este modelo no servía para otro tipo de ciudades. Seguramente entre 1236, en que se conquista Córdoba, y 1241, que le otorga el fuero de Córdoba, en esos años se dio cuenta el rey. Bueno, decimos el rey, es posible que la corte, los que estaban a su alrededor, pero en principio la decisión es suya.
el rey se dio cuenta de que hacía falta otro modelo foral, un modelo foral donde se reconociera la amplitud y variedad de las poblaciones urbanas. Claro, Córdoba, lo que iba a ser luego Jaén, lo que iban a ser luego las ciudades de Murcia, lo que sería luego también Sevilla, son ciudades muy pobladas, con una variedad de grupos judíos, musulmanes que se han quedado, con una importancia de la actividad comercial, con unas tradiciones que tiene muy poco que ver con las tradiciones de Cuenca, es otra realidad. Y además le interesaba controlar mucho también en estas grandes ciudades. Primero se había conquistado Córdoba, se esperaba conquistar las demás, le interesaba al rey controlar la estructura de poder. Entonces necesitaba que los alcaldes no fueran tanto puestos o avalados por el concejo, o que la asamblea concejil no tuviera tanta importancia, sino que fueran directamente designados por el rey. ¿Y dónde encontró la solución a estas necesidades? En los fueros de Toledo. Toledo tenía unos fueros del siglo XII que se ajustaban perfectamente a esta realidad que serviría para Córdoba, y de hecho el fuero de Córdoba de 1241 es el fuero de Toledo, y después serviría para Mula en el 45, Jaén, Cartagena en el 46, Sevilla en el 51, es decir, las grandes ciudades ya de Murcia y de Córdoba hacia el sur, de Jaén hacia el sur, ya se han repoblado con el fuero de Toledo, basadas en el fuero de Toledo, con algunas matizaciones, algunos cambios. En eso también mostró una gran adaptabilidad, un gran sentido de Estado por saber qué convenía a cada territorio. Supo acertar en el código entregado a cada sitio. También se adelantó en otra medida, de la que ya escribió hace muchísimo tiempo Manuel González Jiménez, sobre los repartimientos. Los repartimientos, he sabido que en la época de Alfonso X, también Rafael os lo puede decir, son fórmulas muy ensayadas, muy conocidas, pero esto también se ensaya ya con Fernando III, es decir, en esto también se anticipa, por lo tanto fue un rey pionero en esto. En fin, en las tres zonas que hemos dicho del reino, supo adaptar la legislación a las necesidades de cada sitio. Esto no lo hace un mal gobernante, esto lo hace un buen gobernante, un buen rey. Incluso ya por encima de las zonas, incluso se anticipó en otra medida que va a tener trascendencia en la historia de Castilla. Me refiero a los gremios o al control sobre los gremios. El modelo castellano de gremios, salvo un poco en la cornisa cantábrica, que tienen más competencias las cofradías de pescadores, mareantes, etcétera. Salvo en la cornisa cantábrica, las cofradías de oficio o los gremios en Castilla no tienen tanto poder como han tenido en otros países. No porque no hubiera industria, como hubieran pensado Vicente Vives. No, había industria en Castilla, había oficios. Pero la cuestión es que no se dejó tener tanto poder a los gremios. No se les dejó tener tanto poder. Se obligó a los miembros de los gremios a orientarse hacia las élites o hacia los pecheros, y además se dejó en manos de la política municipal y regia el control de precios, mano de obra, materias primas, etcétera. Bueno, pues esta política, que es típicamente castellana, que limitó el gremialismo o el corporativismo gremial castellano, se atribuye con razón el comienzo a Alfonso X, porque es verdad que empieza con las Cortes, sobre todo de Jerez en adelante, y es verdad que empieza, pero en documentos de Fernando III de 1250 y 1251, cartas que llegaron a varios concejos, y son las mismas cartas: Segovia, Guadalajara, Calatañazor, Uceda, Cuenca, Alcaraz. Está ya esta medida. Se dice que las cofradías de oficio no puedan poner precios a sus productos, a sus artículos. Es decir, no les deja tener monopolios, porque eso es competencia del rey o de los municipios, pero nunca del gremio. Es decir, ese egoísmo gremialista que no prosperó en Castilla, tiene en estas políticas, en estas cartas de Fernando III, su prehistoria o su origen. También en esto es una contribución importante. Bueno, cuarto aspecto, cuarta esfera, fortalecimiento de la estructura estatal. En esto, claro, también la comparación con Alfonso X resulta imposible, porque Alfonso X tenía el Estado en la cabeza. Alfonso X tenía el Estado en la cabeza realmente, y transformó las instituciones, la idea de soberanía,
intentó unificar el derecho, fortaleció la fiscalidad de Estado, por supuesto. Nos preguntamos si algo de todo esto surgió con Fernando III. Y la respuesta es que sí, algo, moderadamente. En la corte no introduce grandes cambios. El rey, bueno, pues mantiene la estructura de oficios domésticos, el mayordomo, el alférez, canciller, con el canciller hizo alguna reforma, pero no reformó la cancillería, que es una labor que hizo ya el rey sabio, eso corresponde al rey sabio. Ahí no hubo grandes cambios. En la administración territorial, sí, a cierto nivel. La administración territorial es la forma, o digamos, la vía por la cual el poder regio controla los territorios. En un nivel alto tenemos unos grandes distritos y ahí no hubo grandes innovaciones. La Merindad Mayor de Castilla existía, que es la vieja Castilla la Vieja, para entendernos. Existía la Merindad Mayor de León, que es el viejo reino de León. Introduce la Merindad de Galicia, bueno, pero no es una novedad. Sí, singulariza Galicia, pero no es una novedad importante, porque no hay grandes competencias para estos merinos mayores. Y luego, al final, también la Merindad Mayor de Murcia, al final del reinado. No de Andalucía. Andalucía tendrá su adelantamiento, pero esto es posterior ya. Ese nivel no es el importante. Sí es importante el nivel de las merindades menores, el nivel más por debajo de las merindades mayores y por encima de las tenencias. Las tenencias eran los castillos regios, varios centenares en el reino. Las tenencias estaban en declive. Uno de los grandes problemas que tenían era el fenómeno al que he aludido antes, las rebeliones de los nobles, titulares de los castillos que al final se querían hacer con ellos y desde ahí expandir la influencia. Las tenencias estaban en declive, porque las tenencias solo tenían vigencia mientras tuvieran consistencia los territorios de realengo, sobre las que el tenente tenía autoridad, pero todo lo que se transfería al señor particular ya no entraba bajo la competencia de los tenentes. Eso por una parte. Y por otra, cuando se fundaban villas, que se formaron muchas en los siglos XII, XIII, antes de Fernando III, como hemos dicho, cuando se fundaban villas, el tenente perdía mucho poder, porque ya el poder lo asumía el concejo. Con lo cual las tenencias estaban en declive. El tenente en el siglo XIII es más que nada alguien que recauda, que recibe unas rentas, pero es un poder en declive. Y entonces lo que se fortaleció progresivamente, y es probable, pero no se conoce muy bien el fenómeno, que sea clave este reinado de Fernando III, es el nivel de las merindades menores. Las merindades menores se conocen, sobre todo las castellanas, de la Castilla la Vieja, para la época del Becerro de las Vetrías, porque es un registro muy detallado. Aparecen 19 merindades con sus límites, su poblamiento. Es algo que han estudiado autores como Carlos Estepa o Álvarez Borge, y sobre todo a partir del Becerro, pero han intentado buscar en los siglos anteriores cuál era la situación. Y la verdad que en un libro reciente de Carlos Estepa, un libro póstumo, anota todas las referencias que hay en los reinados de Alfonso VIII, para Castilla, solo en este caso para Castilla, lo que es el reino estricto de Castilla. Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III, las merindades, y cita las que ya existían, que son pues Campó, que ya existía, Asturias de Santillana, Burgos, Carrión, Liébana, Logroño, Pernía, Rioja, Saldaña, Villadiego. Estas existían antes de Fernando. Y en su reinado van apareciendo Castilla Vieja, una merindad menor muy importante, es del Ebro burgalés hacia el norte, hacia la zona de Cantabria, todo eso. Aparece Pernía asociada a Liébana, aparece Santo Domingo de Silos, la merindad de Santo Domingo de Silos, aparece Burgos asociada a Ubierna, Campos, la merindad de Tierra de Campos, Infantado de Valladolid y Allende Ebro. Las antiguas. Y estas nuevas son las 19 merindades que ya conocemos bien por el libro Becerro. Muy probablemente el reinado de Fernando III, que son muchos años, sea clave en la creación de esta estructura administrativa. Y quiero resaltar la importancia que tiene, porque los merinos menores, los que estaban al frente de estas merindades, no eran nobles, no eran nobles de primer rango, eran nobles de segunda fila, leales al rey, no iban a plantear nunca problemas de rebelión, servían al rey, eran leales al rey,
y además tenían competencias judiciales y fiscales no sobre los vasallos del realengo, sino sobre todos, sobre toda la población. Es decir, se situaban por encima del mapa jurisdiccional, del mapa de dominios. Es decir, tenemos una escala que está en la tendencia de modernización del Estado. Un Estado que tiende a ser un poder regio, con un poder estatal imprescriptible, que no decae nunca, y además transdominial, por encima de los dominios. Entonces eso es muy importante en la evolución del Estado hacia su modernización. Bueno, pues eso, en ese nivel de la administración territorial de las merindades, probablemente el reinado de Fernando III sea clave, aunque no tengamos muchos datos, pero los indicios que hay de cuando empiezan a aparecer en las fuentes revelan que eso es un reinado clave en esa evolución. Bueno, otra cuestión dentro de estos problemas o estas cuestiones ligadas a los cambios estatales o legislativos. La legislación, claro, efectivamente nada comparable con los códigos de Alfonso X, pero Fernando III fue un rey legislador. Tiene el profesor Manuel González Jiménez un artículo titulado Fernando III legislador, efectivamente, y es muy correcto. Sobre todo la política foral, he aludido antes a ella, cómo supo jugar con la política foral. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, está la cuestión que es polémica sobre si surgieron o no en su reinado las cortes. Es una cuestión polémica en la que yo no tengo elementos para pronunciarme porque es algo pues, controvertido. Claro, las cortes, la palabra cortes aparece en un documento que Carlos de Ayala y un grupo de colaboradores en una documentación de la Orden de San Juan publicó en su día, y es un documento de 1250, donde se dice, a propósito de una reunión en Sevilla en 1250, fizo allí el rey sus cortes sobre muchos fechos que había de ordenar en sus reinos. En concreto, pues la carta trataba de portazgos y montazgos sobre todo. Aparece la palabra cortes. Esto por un lado. Y luego, por otra parte, hay cartas que he aludido antes a ellas, de 1250-51, Segovia, Cuenca, Alcaraz, Calatañazor, varias iguales, donde se dice que el rey se ha reunido en Sevilla en 1250, sería esa misma reunión, con los concejos de las Extremaduras, y hayan tomado medidas. Bueno, pues esto, para algunos estudiosos, pues significaría el nacimiento de las Cortes, porque sería el rey dialogando con el tercer estado, con las ciudades a las que ha convocado. Hay un artículo reciente del profesor Martínez Llorente, Félix Martínez Llorente, que habla de estas cuestiones y reedita el texto de Segovia. Como digo, es una cuestión controvertida. ¿Son esto cortes? Cada vez que se reúne el rey con representantes de las ciudades, ¿son cortes? Según eso tendríamos cortes en 1188 en León, en la famosa curia de León, que muchos leoneses creen que ahí nacieron las cortes. También hubo en Benavente en 1202 una reunión de representantes de las ciudades que estuvieron con el rey de León. También hubo en 1187 en San Esteban de Gormaz en Castilla. Más bien otros autores, quien más destacó en esta impugnación de que eran cortes fue el citado Carlos Estepa en su momento. Los que impugnan esto dicen que eso era una reunión de la curia ampliada, la curia regia ampliada a representantes de las ciudades, pero que eso no eran cortes. Entonces, ¿hasta qué punto esta reunión de 1250 de Sevilla de Fernando III, donde se reunió con concejos, son cortes? Pues es algo a interpretar, y los historiadores del derecho tendrán sus opiniones. Supongo, pero no me quiero tampoco pronunciar, que para que podamos hablar de cortes hace falta una regularización de la institución. Hará falta también unos protocolos de elección de procuradores. Hará falta que esas reuniones, esas cortes tengan unas funciones de control, o por lo menos de votación de servicios, o también de capacidad legislativa. Esto más bien son posturas o son medidas que el rey adopta tras hablar con ellos. El diálogo sí, pero cortes. Es decir, en todo caso lo dejo abierto porque pues es una cuestión polémica que habrá tiempo de resolver, y con participación de especialistas en la materia. Y finalmente, para terminar con los avances en el Estado, en la cuestión del Estado, en el aspecto fiscal,
no fue un gran innovador. Fernando III no fue un gran innovador. Siguió usando los viejos tributos, yantares, martiniegas, en fin, la vieja tributación, furciones, pero en algún punto sí fue moderno moderno entre comillas, ¿no? En el sentido de avanzar en la línea de lo que fue el progreso de la monarquía. Por ejemplo, el almojarifazgo, un tributo de tipo aduanero y de intercambios que existía en Toledo, lo trasladó a las ciudades conquistadas en Andalucía y Murcia. Entonces, digamos, es un impuesto que se adelanta, no es la alcabala, que es del siglo XIV, pero bueno, se adelanta un poco a ese tipo de fiscalidad indirecta por los intercambios, que eso se considera avanzado en el tiempo, y esto pues supo hacerlo. Y también las tercias. Las tercias es la participación de la monarquía en los ingresos derivados de los diezmos que recauda la Iglesia, los diezmos que todos sabéis lo que son. Y en el caso de Fernando III fue a propósito de la campaña de Sevilla, que se preveía costosa, muy costosa, y en 1247 consiguió del papado las tercias, es decir, una entrega de los ingresos decimales de los que pudo disfrutar la monarquía. Y esto, que al principio iba a ser algo transitorio, pues se acabó consolidando y pasó a ser después pues un ingreso ordinario de la corona, consistente en las 2/9 partes del diezmo eclesiástico, que quedó ya como uno de el segundo probablemente tercer ingreso ordinario más importante durante la Baja Edad Media. Pues esto también es una innovación que trajo consigo Fernando III. Bueno, quinto, muy breve, estos dos últimos puntos más breve: armonía entre los reinos peninsulares. En las relaciones que podríamos llamar, no sé si llamarlas exteriores, porque con otros reinos peninsulares, Navarra, Aragón, Portugal, el rey Fernando III, pues también en este caso dejó un reino tranquilo al final, con astucia, con buenos movimientos y buena utilización de la política matrimonial, en muchos casos, pues logró solventar conflictos. Con Navarra las tensiones con Castilla eran frecuentes, tradicionalmente eran frecuentes, por la cercanía, por la larga frontera del Ebro. Y sin embargo, cuando llega al trono navarro Teobaldo I en 1234, Fernando III pergeña el matrimonio del infante Alfonso, luego no se consumaría, con la hija de Teobaldo, Blanca de Navarra, la que iba a ser heredera, la hija de Teobaldo y de Inés de Bourget. Luego no se llevó a cabo este matrimonio, pero en unos años críticos al menos tuvo, digamos, Navarra tranquila por la alianza que en ese momento se había establecido, con lo cual no estalló un conflicto que podría haber surgido con Navarra, que bueno, desde 1200, cuando Castilla se queda con una parte de Navarra, a la Villa Guipúzcoa las tensiones eran muy fuertes. Pues bueno, pues el Fernando III supo campear el temporal y no hubo conflictos serios con Navarra. Con Aragón el conflicto estaba servido también. Aragón iba a disputarle a Castilla, evidentemente, toda la expansión hacia Murcia, que ambicionaban ambos. Y aquí también la política matrimonial de Fernando III fue muy exitosa, si se puede decir la palabra. Tuvo previsto pronto, seguramente, en 1240-41, se supone que ya tuvo previsto el matrimonio futuro de Alfonso, el infante Alfonso, con doña Violante, la hija de Jaime I de Aragón, como efectivamente se produjo. Se diseñó pronto, se estableció pronto la idea, los esponsales son del 46 y la boda del 49. Toda la década de los años 40, ese matrimonio está ahí, aunque no se haya celebrado todavía la boda, pero está ahí pendiente de un hilo. Y actuó como sedante, coincide con la repoblación, la conquista y repoblación de Murcia. De hecho, Alfonso, el infante Alfonso, participa en el Tratado de Almidra. Claro, ¿cómo va a enfrentarse a su futuro suegro, que aspiraba también a Murcia? Con lo cual, esa década crítica, que fue clave el control de Murcia, que al final, pues ya sabéis que en ese momento le fue muy bien a Castilla, esa política, pues lo cierto es que se logró evitar, con esa política matrimonial, el enfrentamiento con Aragón. Y al final el reinado tiene buenas relaciones entre los dos reinos. Y con Portugal también las relaciones son buenas en casi todo el periodo, casi todo el reinado, salvo un par de años, 1246-1247,
que en esos años hubo un conflicto interno, una guerra interna en Portugal entre el rey portugués legítimo, vamos, en el trono, Sancho II de Portugal, y su hermano Alfonso, que al final sería Alfonso III de Portugal. Y ahí parece ser que fue, lo dice el propio Manuel González Jiménez y algún otro estudioso, parece ser que fue el propio Alfonso, el infante Alfonso de Castilla, el que se implicó demasiado en el apoyo a Sancho de Portugal. Y eso provocó la guerra y algún enfrentamiento. 2 años, 46, 47. Y ahí se genera una tensión que quizá no hubiera deseado Fernando III. Pero ahí se implicó mucho su hijo, que ya, pues, estaba muy implicado ya en política como infante en esos años. Bueno, al final murió Sancho de Portugal y en el año 1250-51 se firmaron unas treguas y bien, al final no acabaron mal las relaciones entre Portugal y Castilla en ese momento en que llega Alfonso X al trono. ¿A largo plazo pudo influir? Bueno, pues en un libro reciente del profesor Manuel García Fernández sobre las relaciones con Portugal, que trata épocas, no esta época, sino épocas posteriores, pues alude un poco a este episodio y es posible que esta tensión de esos años pudiera haber influido en tensiones futuras con Portugal, pero desde luego nada era comparable a lo que fue el litigio por el Algarve, por ejemplo. Es decir, que en lo que es responsabilidad de Fernando III, dejó el reino pacificado, es decir, con los 3 reinos, Navarra, Aragón y Portugal, le dejó a su hijo una situación de paz y tranquilidad. Y el último punto, que he dicho que son 2 pinceladas, es sobre la política cultural e intelectual de Fernando III. También en esto es incomparable Alfonso X con cualquiera, con la política cultural, pero bueno, algo hay que decir de precedentes, y efectivamente Fernando III pues tuvo precedentes muy interesantes en este punto. Un par de ellos. El idioma, la Cancillería. A partir de cierto momento, los diplomas que salen de la Cancillería regia van escribiéndose en castellano. Esto es importante porque es el idioma administrativo, es el lenguaje con el que el rey se dirige a su reino. Bueno, con Alfonso IX de León, todos los documentos son en 99, casi todos, todos son en latín, y con Alfonso VIII prácticamente todos, también un 90 y tantos. En cambio, Fernando III va, aumentando los diplomas en castellano. Hay estudios de esto de MacDonald, de Hostos Salcedo y de una ponente de estas jornadas, Inés Fernández Ordóñez, que tiene que intervenir mañana en una ponencia y que habla de esta cuestión del idioma de la Cancillería. Y ella misma da unos datos que ya otros autores han manejado otros, pero bueno, cito los de ella, los de Inés, y no van por tramos, pero cito un poco los del principio y final. Antes de 1230, solo el 8,4% de los diplomas estaban en castellano, la Cancillería regia. 8,1% si se miran solo lo que son documentos originales. Si nos fijamos en los últimos 7 años, si hay una progresión en medio, desde 1245 a 1252, el 81,4% de los diplomas, o el 86%, si se consideran los que son diplomas originales, están escritos en castellano. Claramente se impone. Y bueno, claro, es una antesala de lo que luego hizo Alfonso X. Con Alfonso X el 100% de los diplomas son en castellano. Es decir, que se ha escogido el idioma castellano como lengua administrativa, como lengua del diálogo, como he dicho antes, entre el rey y el reino. Así pues, también en esto hay una aportación interesante de Fernando III. Y finalmente, un jalón en la historia, o un eslabón en la historia de la universidad. Claro, la universidad es en la Edad Media, hasta el siglo XIV solo es la de Salamanca, porque hasta mediados del XIV no está Valladolid, pero incluso luego Valladolid es pequeña en ese sentido. Hasta el final del XV, hablar de la universidad es hablar de la Universidad de Salamanca. Y el fundador de la Universidad de Salamanca, pues, ¿quién fue el fundador de la Universidad de Salamanca? Hace poco hemos celebrado un centenario, bueno, porque Alfonso IX en 1218 dio unos privilegios que no se conocen, y bueno, pues vale como centenario, pero realmente fundación se dio con Alfonso X, 1254, porque dotó las 11 primeras cátedras y creó una estructura
de autoridad clara y estable. Eso en 1254. Y al año siguiente, 1255, la bula papal de Alejandro IV, que otorga al estudio salmantino la capacidad de impartir la licentia ubique docendi, que es la capacidad en fin, el valor universal de los títulos. Es lo que se requiere para un estudio general. Por tanto, la fundación es 1254-1255. Esa es la fundación auténtica. Ahora, Fernando III también dio privilegios. No son tan relevantes, pero es un eslabón. En concreto, hay dos cartas, una de 1243 y otra de 1252. En la primera dice: otorgo y mando que haya escuelas en Salamanca, es decir, como si no existieran, es decir, como si fuera algo fundacional. No sabemos si es que se habían perdido los privilegios de Alfonso IX o quería darles otro rango, de convertirlo en una especie de lo que luego fue la Universidad de la Corona. Y este documento de 1243 pues establece ya el fuero del universitario, unos privilegios para los escolares y los maestros, es decir, los integrantes, tanto profesores como estudiantes del estudio, y establece unas autoridades. Una parte son de la ciudad, otra parte son de órdenes mendicantes, hay miembros también de varias diócesis, incluso pues algunas de Portugal. Es decir, que tenía esto ya un aire internacional, por así decirlo. Y esto es un documento, un privilegio de Fernando III. Y luego el otro es menos relevante, en 1252, en marzo, pocos meses antes de morir, donde se permitía a los miembros del estudio de Salamanca circular por todo el reino sin poder ser prendidos en sus personas o prendadas sus mercancías, ignoradas sus mercancías por ninguna autoridad. Es decir, porque es característico del fuero universitario tener un estatuto propio, ninguna otra autoridad puede juzgarle sino los propios miembros de autoridades del estudio. De manera que estos dos privilegios, bueno, no son tan relevantes como los del reinado siguiente, pero hay que decirlos porque también en esto Fernando III fue un rey innovador. En definitiva, ya para terminar, he repasado 6 esferas de actuación y creo que he dado razones para demostrar, o por lo menos para que se pueda discutir sobre ellas, en torno a esas dos ideas fuerza que decíamos al principio, que el reinado, la primera, que el reinado de Alfonso X no partió de cero, tuvo un legado importante anterior, en el sentido de que muchas de las políticas del rey sabio estaban ya trazadas, delineadas de antemano por su padre, y luego la otra idea de que el reino que dejó Fernando a su hijo fue un reino en paz, y esto solo puede ser fruto de un reinado de éxito, un reino mucho más extenso, y yo diría, como decía al principio, con la guerra ya ganada de facto, la guerra contra los musulmanes de facto ya ganada, aunque no estaba todo el territorio, con eso conseguido, sin conflictos con la Iglesia, sin conflictos con la nobleza, con un país reordenado jurídicamente según las necesidades de cada zona, con unas relaciones de tranquilidad y paz con los reinos vecinos e incluso con innovaciones en la política cultural. Es un reinado en ese sentido de éxito. Esto es todo. Muchas gracias.